Bueno, jóvenes, quiero que veamos un momentico cómo está. Hola, buenos días, profe. Hola, ¿qué más? ¿Cómo les va? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias, muy amable. Bueno, veamos. 2020. Nosotros habíamos programado, ¿cierto? Unas actividades de grupo. El cual lo teníamos aquí. Voy a mostrarles lo que habíamos hecho o lo que habíamos planeado para este semestre y les tengo unas propuestas interesantes. Bueno, veamos. Nosotros tenemos el parcial, está programado para la semana del 22, ¿cierto? Semana del 22, lo cual está bien, sigue siendo programado para ese día, ¿cierto? Hoy nos falta terminar como 2 diapositivas que teníamos de la semana pasada y empezamos lo que son las proteínas. Esas diapositivas que yo les estaba pasando, ¿de qué era? ¿De qué tema era? De lípidos, profe, ácidos grasos. Ácidos grasos y la otra era de colesterol. Y pasamos la de colesterol y nos faltaba terminar la de colesterol, que ya faltaban 2 diapositivas. Sí, muy bien. Con eso entonces nosotros terminamos lípidos y ya comenzamos lo que es aminoácidos. Estamos atrasados como una clase, ¿sí? Porque ya deberíamos haber visto aminoácidos, clasificación, propiedades, entonces tenemos atrasado una clase. Pero yo intento en estas 2 clases sacar hasta antes del parcial, ya terminar con las 3 temas que están asociados a proteínas. Muy bien, sí. Bueno, aquí tenemos que hablar sobre el artículo científico sobre proteínas y enzimas, que pues hicimos la exposición sobre azúcares, sí, muy bien. Y entonces nos queda el artículo científico sobre proteínas. ¿Ya lo han mirado? ¿Ya lo han trabajado? ¿O qué? ¿Jóvenes? No, profe, por lo menos en el caso de nuestro grupo no hemos trabajado. Bueno, aquí no, profe, nada de nada. Entonces ahí vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Y aquí al final tenemos casos clínicos sobre temas estudiados. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, jóvenes. Ustedes van a buscarse una patología que esté asociado a un defecto en una proteína o una enzima, ¿sí? Y van a explicar, pues, cómo es esa patología en ese artículo que van a escribir, cómo es la patología, pues, si es acumulación, si es deficiencia de la sustancia, si es falta de la enzima, o si la enzima está bien, pero está funcionando mal, ¿cierto? De manera errónea. Esta es, digamos, para entender cómo es que se dan los procesos relacionados a las proteínas en el proceso de enfermedad. Pero otra característica que debe tener esa enfermedad o que usted debe caracterizar es cuál es el origen de esa alteración, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en ese genoma? Si fue que hubo una sustitución de bases, si fue que hubo un problema epigenético o si es un problema genético, o si es un problema a nivel de RNA mensajero, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes integran, miren, todos los grupos moleculares que nos falta por evaluar. Tanto las proteínas, o en un orden más real, que uno debería pensarlo es en el DNA, en el RNA o finalmente en las proteínas. Y ahí pues ustedes se deben acordar, ¿cierto?, de lo que es el dogma central de la biología. ¿Y por qué? Es que una afectación acá en la proteína podría estar asociada, o con alta probabilidad puede estar asociada, a una alteración puede ser en la secuencia del genoma o en algunos de los casos, ya sean modificaciones epigenéticas de
también de los genomas. Entonces, para esta, perdón, para esta presentación, que va a ser acá en esta fecha, entonces van ustedes a hacer el escrito, ¿cierto?, de una patología asociada a proteína, factores, cuáles son las características de la enfermedad y cuáles son las causas. Y la enfermedad que ustedes determinen. Pueden haber algunas características asociadas a modificaciones posttransducionales, pero yo no quiero esas. Las que quiero es que estén unas enfermedades que están asociadas a causas al genoma, ¿sí? Ya sea, entonces, cuando hablamos del genoma ya puede ser a nivel de DNA, puede ser a nivel, ¿cierto?, de la molécula que se origina del DNA, del RNA, por exceso, por deficiencia, por falta de regulación, por cualquiera de los casos que pueda pasar. Entonces, esto como lo vamos a ver ahorita en clase, vamos a empezar a ver esto, pues a ustedes ya les va a quedar un poco más fácil entender. Muy bien. Y vamos a eliminar este tercer parcial de aquí. No vamos a hacer parcial en este último corte. No vamos a tener parcial. ¿Sí? Entonces, no hay parcial. Por consiguiente, nosotros terminamos clase el 26 de noviembre. Y aquí, en este caso, entonces, como dentro de este escrito ustedes ya van a tener ambos componentes, tanto el de proteínas como el de ácidos nucleicos, entonces el tema que va a ser aquí, que usted va a exponer, va a ser el tema desarrollado por el estudiante desarrollado por el estudiante por el grupo en el escrito, ¿sí? Como hicimos el semestre pasado, que en uno de los puntos desarrollamos el escrito y en el otro lo presentamos, pero haciendo énfasis en esas características que les acabo de dar. ¿Está claro? Y aquí, entonces, podemos hacer lo mismo que hicimos en el primer caso, que ustedes hacen sus videos, hacen sus cuestiones, porque así funcionó, digamos, fue eficiente, porque ustedes son muchos y de esa manera miren que conseguimos terminar en el tiempo adecuado. Entonces, resumiendo, jóvenes, las modificaciones que tenemos, y ustedes me deben decir si están de acuerdo o no, ¿sí? Porque ya habíamos establecido una forma de evaluar, que ustedes me pueden decir si les parece o si no quieren que lo modifiquemos. Entonces, la modificación es para el corte 2, el escrito va a ser sobre proteínas. Profe, Dígame. para la exposición del tercer corte, ¿exponen los 3 que quedaron faltando del grupo o el grupo completo? Exacto, lo que habíamos dicho, ¿cierto? Los que no expusieron la semana pasada, pues se exponen en esta vez. O sea que van a ser los que se van a encargar y pues esa nota va a ser para todos, para todo el curso. Entonces, el escrito va a ser basado tanto en temas de proteínas, enfermedades asociadas a proteínas. Profe, el tiempo va a ser 10 minutos o 7, como la otra vez. El tiempo de la exposición. Toca el mismo tiempo que tuvimos la otra vez. Vieron que ese tiempo apenas fue casi que proteínas y ácidos nucleicos. El escrito debe estar ácidos nucleicos. Debe estar asociado con ambas moléculas, ¿cierto? El tema que ustedes busquen tiene que estar asociado tanto con proteínas como ácidos nucleicos. Entregan ese escrito el día del parcial y hacemos parcial ese día. ¿Qué nota más tenemos, jóvenes, para este corte? ¿Ya hemos tenido tareas? Sí, profe. Profe, la de aceites esenciales y la de leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas. Ah, muy bien, entonces tenemos 2. Tenemos los de aceites naturales, tenemos lo de los eicosanoides. Y aquí, a medida que va pasando la presentación, ustedes van a encontrar varias otras preguntas, las cuales deben desarrollar y entregar como tarea. En ese orden de ideas, ustedes van a tener 2 tareas más. Una de la presentación de hoy y otra que vamos a encontrar en la presentación de proteínas, en la regulación enzimática, que es la parte de los inhibidores, que son los que regulan esa actividad enzimática.
Entonces vamos a tener esta, más lo que tenemos en aminoácidos, digamos, más la tarea de proteínas. O sea que ustedes van a tener 4 tareas, ¿cierto? Las cuales van a ser parte de su calificación. Habíamos dicho que las tareas costaban el 45. ¿Ustedes quieren que sigamos valiendo estos datos así, 45, 25 y 30? ¿O quieren que al escrito se les dé un valor mayor? ¿Qué quieren? ¿Lo valemos así? ¿Jóvenes? Pues yo creo que así está bien. No sé qué opinan mis compañeros. Parcial, Profe, 30. ¿Ah? También opino que a sí mí también me está. parece que está bien. Entonces, tareas, dijimos 40. ¿Cuánto dijimos tareas? 45, 30 y 25. 45 para las tareas. Y el escrito, 25. ¿Sí? Muy bien. Y en el corte 3, entonces, opa, hice alguna cosa. Hice alguna cosa aquí y se metió. O sea, ¿qué vamos a hago para salir? ¿Ustedes están viendo qué ahí? Ya. Había hecho alguna cosa aquí y se me ha modificado. Para el tercer corte, entonces, ¿cómo nos quedaría? Este es, digamos, el que está modificado realmente, digamos, que es importante la modificación. Aquí vamos a tener la presentación. A esta presentación le vamos a dar un valor del 50%. ¿Y qué más vamos a tener acá? Y quitamos el parcial. Y entonces tenemos que poner tareas y lo que sea que hagamos, ¿cierto? El 50%. Jóvenes, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Quieren que hagamos parcial? ¿Quieren que dejemos como estaba antes? ¿Ah? A mí me parece bien, profe, su propuesta. Ah, no, ese sí no es negociable. No, parcial de 25 no es negociable porque lo estoy calificando demasiado suave. Mi único, digamos, la única manera de yo diferenciar entre un estudiante y otro en estos cursos que estoy dando de manera virtual, lo estoy haciendo con el parcial, que es el que le baja la clase a 4, a 3.8, a 4.5 y a otro se lo deja en 5. Porque el que saca 5 en el parcial, seguro que está sacando 5 en el corte. O 4.9 o 4.8. Entonces, es la única que yo, como digamos, la única, el único medidor que estoy usando, porque lo demás ustedes ven que todo lo saca, una vez que usted trae eso, usted lo saca en 4.5, 4, 4.8. Que eso solo se da porque estamos en la virtualidad. Ustedes no me conocen, pero los que me conocen saben cómo es, que no es tan fácil ganar la materia. Pero por la virtualidad, bueno, yo he cambiado esto. Entonces, dejémoslo así, ¿cierto? Mi única objeción es el parcial, que si no le bajo el 30, ustedes pueden cambiar las tareas o el escrito, darle más o menos valor, 40 y 30 o lo que sea. Y en este pues nos quedaría solamente 50 y 50 porque no tenemos aquí el parcial. Ya les estoy dando el súper regalo de Navidad, ¿cierto? Adelantado en noviembre, que les quité el parcial. Y de esa manera entonces quedaría. Bueno, entonces, ¿alguien está en desacuerdo? Pues porque es difícil, como son tantos, todos colocar que están de acuerdo. Si alguien está en desacuerdo, por favor, necesito que lo diga ya, porque no es que me vayan a mandar después un correo a decirme que profesora, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo, que bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión que lo hacemos acá en el grupo. Entonces es el momento, ¿cierto?, de decir si alguien está en desacuerdo y entonces pues cambiamos, modificamos de una vez. Aquí hay uno diciendo alguna cosa. No entendí. ¿Qué no entendió? ¿La forma que vamos a calificar, joven? El que me preguntó qué fue lo que no entendió. ¿La forma de calificar? Joven.
Profe, Listo. ¿cuáles serían las temáticas a evaluar para el segundo parcial? Lo que alcancemos a Por lo ver. menos, pero ahí entraría lípidos o lípidos ya, pues lo que hicimos en el primer corte. Ah, cierto. Bueno, ahí lo que entraría sería, porque yo evalué todo como los básicos de lípidos, yo no evalué ni autooxidación, ¿cierto? Que no evalué autooxidación en el corte primero, ni autooxidación ni colesterol. Entonces sería autooxidación, colesterol y lo que veamos de proteínas. Ok, profe, gracias. Vale. Entonces, para el que no entendió, cierto estudiante que me está escribiendo que no entendió, él no entiende cómo es que vamos a calificar. Entonces, la forma que vamos a calificar es, para el segundo corte, vamos a tener el escrito, pero que la cuestión que cambia en este momento con relación al escrito es que vamos a buscar una patología que esté asociado a proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Que el problema sea en esta situación y con eso ustedes pueden, digamos, ver la aplicación de lo que es el dogma central de la biología. Las tareas van a ser la que ya entregamos, aceites naturales, la que ya entregamos de eicosanoides, que ya ustedes la tienen allí, la deben de tener ya en el site. Y vamos a adicionar 2 tareas que son las que van a empezar a aparecer ahorita en las diapositivas a medida que vamos dando la clase. Empiezan a aparecer estas preguntas, entonces ustedes cogen las diapositivas y empiezan y bajan las preguntas y ahí responden la de aminoácidos y en la presentación de proteínas también van a haber otras preguntas. La suma de esas 4 tareas va a valer el 45% del segundo corte. Va a haber un parcial que va a valer el 30%, el mismo esquema del otro día, y va a haber un escrito que va a tener un valor del 25, el cual deben entregar máximo hasta el día del segundo parcial, ¿sí? Entonces usted llega a su parcial, ya entrega su trabajo y ahí empezamos y hacemos el parcial común y corriente, el mismo esquema que hicimos el primero. El corte 3 es el que está, digamos, más modificado, el que ha presentado una modificación mayor. Y es que vamos a tener solamente una presentación que va a tener un valor del 50% y esa presentación va a ser, ¿cierto? Tal vez por lo que no está claro, va a ser la presentación del trabajo que usted desarrolló o del escrito, ¿cierto? Del escrito que usted desarrolló. Ahí usted va a hacer una presentación y como su compañera lo dijo, como en la anterior presentación unos participaron, entonces ahorita participan los otros estudiantes. Los que no presentaron la clase pasada, pues van a presentar en esta oportunidad. Y ahí va a ser que todos están participando. Y vamos a generar unas tareas que todavía no sé cuáles sean, que vamos a hacer en el tercer corte, para completar el otro 50%. Aquí no sé cuántas vayan a hacer, pueden ser unas 2 o 3 o una, no sé cuántas vamos a poner. Y entonces aquí vamos a hacer tareas, varias, ¿cierto? Las cuales van a corresponder al 50%. Y eliminamos este tercer parcial que teníamos aquí, el 3 de diciembre. Es que yo me había pasado en los temas, pero realmente el semestre se debe acabar en este 30 de noviembre. Profe, qué pena. No, Dígame. Yo no veo la diapositiva, no sé si soy la única, yo es la carpeta con... Ay, perdón, chicos. Yo creí que la estaba mostrando. ¿Ya? ¿Ahora? Sí, señora. Sí, profe, ya. Entonces, sí, esto es como vamos a trabajar. Entonces, si nadie está en desacuerdo, yo asumo que todos estamos en acuerdo, porque me queda muy difícil llamar a cada uno a la lista y preguntarle si está de acuerdo o no, porque nos gastamos el poco tiempo que tenemos para la clase, que somos demasiados. Bueno, entonces nadie dijo no, entonces yo doy por sentado que todos dicen que sí, ¿vale? Muy bien. La persona que me preguntó, ¿entendió lo que le estaba explicando? Muy bien. Entonces vamos ahora a devolvernos con lo que estábamos viendo la clase pasada. Veamos, yo busco acá. ¡Ay, qué escándalo!
Sí, tengo, tengo problemas con este computador, que este computador es un poquito harto para mí. Siempre me enredo. ¿Por qué no está aquí? Qué escándalo. Yo voy a poner... Voy a tener que entrar al que les coloqué allá en la presentación en el Classroom y abrirlo porque no lo encuentro acá en este momento. Colesterol. Bueno, entonces lo que nos estaba haciendo falta era terminar este pedacito aquí del colesterol. Bueno. Entonces aquí lo que estamos hablando, están viendo allí el colesterol, ¿no? Que el colesterol, entonces, él debe viajar en unos transportadores específicos a través de la sangre. Y entonces, pues las moléculas que se encargan de hacer eso, pues son las lipoproteínas y que ellos tienen, digamos, una conformación estructural y por esa estructura que tiene esta forma de estos lípidos son los que permiten, ¿cierto? Miren cómo estos lípidos acá, que son principalmente fosfolípidos y colesterol, lo que hacen es poder interaccionar por acá, por el medio acuoso, que es la sangre. Pero dentro, entonces es una membrana que tiene solamente una capa, porque adentro de esa membrana pues debe estar un espacio lipídico para que los diferentes tipos de moléculas que sean transportadas por allí, entonces pues puedan estar, digamos, embebidas en esa región de esa estructura. Pero que no solamente tiene lípidos, sino que tiene unas proteínas, las cuales pueden ser unas proteínas integrales o unas proteínas periféricas, y estas tienen una función importante para el reconocimiento de estos diferentes tipos de lipoproteínas cuando llegan a los tejidos, ¿cierto? Para que sean reconocidos, es una de las funciones, ¿cierto? Que sean reconocidos. Eso es como cualquiera de los otros transportes que ustedes ven en endocitosis, en exocitosis, en donde hay una balsa lipídica, la cual tiene una molécula que es la que la marca para que esa sea la que la dirija hacia el destino, hacia su célula objetivo, en donde ella debe dejar o recoger estos diferentes lípidos. Entonces, cuando se caracterizan cada una de estas lipoproteínas, entonces se tiene, ¿cierto? Que están los kilomicrones que dijimos que eran los que tenían una mayor peso, son los que son más grandes. Entonces dice, miren, un diámetro entre 90 a 1000 nanómetros. Y ellos lo principalmente que transportan son triglicéridos y miren el tipo de lipoproteínas que tiene. Es porque este puede ser distribuido a diferentes tipos de tejidos. Dijimos que aparte de la actividad también de reconocimiento, estos también pueden ser ligados en interacción con receptores específicos de los tejidos, que pueden ser cofactores que ayuden para que efectivamente, si por ejemplo esa célula a la cual llega ese lípido, si se necesita, no hagan esto, no me pregunten cosas que no estén relacionadas con el tema durante la exposición. Guarda la pregunta, me la hace después porque es que 22 de noviembre para la persona que me pregunta. Vale. Que yo pienso que me está preguntando sobre el tema y entonces, bueno.
Ok, entonces esos son los kilomicrones, los que tienen un mayor tamaño, ¿cierto? Que transportan principalmente triacilgliceroles, y dijimos que las diferentes tipos de proteínas que están allí, que se llaman apolipoproteínas, ¿cierto? Que es la región proteica de esa estructura que se llama lipoproteína, entonces tiene funciones que pueden ser activadores de enzimas, inhibidores de enzimas, pueden ser receptores o ligandos de reconocimiento para ciertos tejidos. Y miren cómo, jóvenes, estas sustancias pueden ser sintetizadas de nuevo o ellas pueden ir siendo como utilizándose como residuos. A medida que esos kilomicrones va yendo por la sangre y dejando, por ejemplo, los triglicéridos en los tejidos, entonces ellos se hacen más pequeños y estos pueden dar orígenes a otros tipos de moléculas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los kilomicrones, una vez que dejan los triacilgliceroles, ellos quedan con un mayor porcentaje, por ejemplo, de fosfolípidos, colesterol, un poco de triglicéridos, y en ese caso estos tienen otros tipos de apoproteínas, pero realmente ellos se originan de esos residuos de kilomicrones. Y miren cómo esto que sucede con los kilomicrones sucede con las otras moléculas, con las otras lipoproteínas. Entonces, en orden de tamaño, de mayor a menor, entonces tenemos los VLDL, ¿cierto? Que se originan principalmente en el hígado, son mucho más pequeñas. A medida que vamos bajando en esa tabla, pues cada una de estas moléculas son más pequeñas en su tamaño, y estos VLL transportan principalmente triglicéridos. Las IDL, que son las intermediarias, ¿cierto? Ellas, mire cómo estas se originan. Estas IDL se originan a partir de las VLL, y así ellos contienen principalmente triglicéridos y colesterol. Y pasamos a estas LDL, que se originan de la degradación de las VLDL, ¿sí? Son más pequeñas, y ellas son las que principalmente hacen esa parte del transporte de este colesterol. Y las HDLs, que pueden originarse o sintetizarse en hígado, ¿cierto? Intestino, pero también pueden ser moléculas remanentes de VLL o pueden ser moléculas remanentes de kilomicrones. Entonces puede ser una molécula que empieza a ir a los diferentes tejidos a dejar los lípidos que sean necesarios o que son propios en esos tejidos, y ellas se van haciendo más pequeñas a medida que van dejando y van transformando, van cambiando el tipo de proteína que se requiere, o tiene la proteína, y esta es la que va a hacer ese reconocimiento o la que va a ser, digamos, la responsable de la entrega de esa molécula en un tejido específico. Importante de estas lipoproteínas, que ustedes lo van a ver siempre en la clínica, siempre ustedes van a hablar sobre el HDL y el LDL. La razón de esto es que uno es el que recoge, ¿cierto? El colesterol o algunos lípidos que están en los tejidos, lo recoge, ¿cierto? Lo llega a hígado para degradarlo, y la otra es el que se encarga de distribuir esta molécula en los diferentes tejidos. Entonces, por eso a uno le dicen el malo y el otro le dicen el bueno, ¿cierto? Porque ya sabemos que existen algunas patologías asociadas a exceso de este colesterol en sangre, y entonces esto hace que produzca varias patologías que ya ustedes van a estudiar más adelante: aterosclerosis, taponamiento de arterias, rompimiento de venas, mucha cantidad de patologías asociadas por acumulación de estas moléculas en esos tejidos. Entonces, por eso es que a uno le dicen el bueno, el HDL, y a otro le dicen el malo, el LDL. Es porque su función, digamos, uno es distribuir, el LDL distribuye los lípidos a los tejidos y el HDL recoge esos lípidos de los tejidos para su posterior degradación. Bueno, aquí esta información que dice densidad, dado que la grasa es menos densa que el agua, la densidad de una lipoproteína disminuye conforme se incrementa la proporción entre lípido y proteína. Pero recuerden que la densidad es una relación entre masa y volumen, ¿cierto? ¿Qué cantidad de moléculas me cabe en un determinado espacio? Entonces, la grasa es menos densa que el agua, ¿sí? Y cuando hablan de esa densidad, entonces lo hacen con relación a cómo se comporta esa proteína frente a esa molécula de agua.
Básicamente ese es el término que utilizan para determinar o para clasificar la densidad. Y de hecho ese es el nombre, ¿cierto? Muy baja densidad, densidad intermedia, esta es media, esto es baja, low, baja, y este es alta densidad, ¿sí? Entonces, alta densidad es cuando tiene más cantidad o tiene más concentración de lípidos que en relación con las proteínas que poseen esas lipoproteínas. Muy bien. Entonces, básicamente eso era lo que nos hacía falta terminar de esta parte de los transportadores, que HDL y LDL son supremamente importantes para el control de los lípidos y evitar una cantidad de enfermedades asociadas con los vasos sanguíneos. Muy bien. Entonces, una vez que terminamos esto, podemos seguir ya con aminoácidos. Vamos a hablar, vamos a empezar lo que son proteínas. Para eso, entonces, hablemos de aminoácidos. Qué extraño. ¿Qué es lo que pasa aquí con esto? Aquí está. PPT. Sí, PPT es presentación. Muy bien, jóvenes. Entonces, voy a empezar la diapositiva. Ya nosotros habíamos visto los grupos funcionales, ¿cierto? Y entonces ya ahorita pasamos a otra historia diferente de la que veníamos hablando con los lípidos, porque los lípidos los clasificamos como una molécula las cuales no tenían una homogeneicidad en los grupos, sino que eran diferentes tipos de estructuras moleculares que todas tenían un comportamiento similar, que eran hidrofóbicos en la presencia de agua, y entonces eso es lo que los permitía de manera general clasificarlos dentro del grupo de lípidos. Aquí no, aquí ya la cosa otra vez vuelve a cambiar. Aquí ya estas moléculas de proteínas, entonces, entre las características más importantes que tenemos de las proteínas es que ellas son, digamos, en proporción el mayor tipo de variación de moléculas que podemos encontrar. Son muchas y son muchísimas las funciones que vamos a encontrar en las proteínas. Entonces, aquí nos toca decir que los constituyentes de las proteínas son los aminoácidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que un aminoácido se junta con otro, y ahí va a formar una cadena de aminoácidos, y luego, toca que alguien grabe, o yo les enseñé cómo grabar el otro día. ¿Se acuerdan? Cogen en su... vale. Entonces, el que lo necesite, por favor, contáctese con su compañero, mire a ver quién es el que lo graba, para que les pase la grabacióncita. Es que a mí se me llena la información porque yo no consigo grabar solo voz, sino que me toca grabar video y me bloquea el computador. Bueno, listo. Entonces, de nuevo. Bueno, entonces estamos hablando que entonces una proteína, pues es una cadena de aminoácidos, un aminoácido que se junta con otro, y ahí se produce esa secuencia o esa estructura primaria de la proteína. De las proteínas, entonces, también tenemos que tener en cuenta que son moléculas que forman unas estructuras, y que la estructura que forme esa proteína va a determinar su función, ¿sí? Porque ellos necesitan organizar unos sitios que uno llama unos dominios dentro de la proteína, que son los que le permiten hacer esa interacción con las moléculas con las cuales pueden realizar funciones. ¿Qué funciones? Transporte, catálisis, ¿qué más? Reconocimiento, señalización, hormonas, que hormonas básicamente de regulación, ¿sí? Anticuerpos. Entonces, mire que ustedes ahorita entonces entran a un mundo donde son muchas el tipo de funciones, mucha la variación en cuanto a las estructuras que ellas pueden tener en la organización y en su función. Y todo esto es importante en la determinación de las patologías o en la presencia de una patología que está asociada a diferentes alteraciones de la proteína. Ustedes van a encontrar en su vida profesional que la mayoría de las enfermedades
Muchas, o está el grupo de las infecciosas, que son las que dependen de que el microorganismo entró o el organismo entró extraño y produjo una patología. Pero de resto, la mayoría, generalmente, o lo que ustedes más van a encontrar son patologías asociadas a alteraciones en la secuencia de las proteínas o en la estructura o en cualquier cosa. Entonces, por eso a mí me parece que digamos, como es de los temas más importantes para que ustedes lo estudien bien, porque es fundamental para ustedes más adelante entender muchas de las patologías que van a encontrar en su medio. Bien, entonces, como las proteínas están hechas de aminoácidos, pues lo primero que tenemos que hablar es el aminoácido. Ya ustedes, cuando vimos grupos funcionales, pues entendimos que un aminoácido, como su nombre lo indica, tiene una región amino, que es este NH2 que está aquí, una región amino y una región carboxilo. Cuando ustedes ven esto en los libros, ustedes lo pueden encontrar así, como CO-, o lo pueden encontrar, lo pueden encontrar así como está ahí, COH, o lo pueden encontrar como CO o menos, lo pueden encontrar, y el amino, ¿cierto? Lo pueden encontrar como NH3+. ¿De qué depende que esté así como NH2 o este grupo carboxilo con su hidrógeno? Va a depender del ambiente en el que se encuentre. Y cuando hablo de ambiente, hablo del concepto de ácido-base, que ustedes ya vieron el semestre pasado. Entonces, esto es algo que a ustedes no se les debe ya explicar, porque ustedes ya lo entendieron y lo vieron, y ustedes aquí se recuerdan que hay diferentes tipos de teorías, o digamos teorías no sino propuestas de qué es un ácido y qué es una base. Existen 3, ¿cierto?, propuestas, y en esas se supone o se espera que estén definidos todos los tipos de ácidos bases que existen en la naturaleza. Entonces depende de la condición del medio ambiente. Este grupo carboxilo puede estar así, o este grupo amino puede estar así, ¿cierto? ¿Por qué estaría así? Porque tiene un carácter, ¿qué, jóvenes? Este carboxilo así. ¿Tiene un carácter qué? Ácido. Ácido, ¿cierto? Y este aquí, grupo amino, es porque tiene un carácter ¿qué? Básico. Básico. Entonces aquí él está aceptando un protón, miren, una base que acepta un protón. ¿Es una base de quién? ¿Ah? Va a hablar con su profesora de bioquímica de primer semestre. Ah, cierto que fui yo, ¿no? ¿Por qué carácter básico? Acepta protón. ¿De quién es? ¿Un base de quién, jóvenes? Muy bien. Ok. Entonces, en el caso de las proteínas, ¿cierto? De las células animales, entonces, que son las mismas células humanas, ya sabemos. Entonces, las proteínas son codificadas por 20 aminoácidos únicamente. A pesar que yo les he dicho que son muchos los tipos de proteínas, miren esto como es de curioso, que solo 20 de los aminoácidos que existen en la naturaleza, que son muchos también, son muchos los aminoácidos, solamente 20 se encuentran presentes en las proteínas humanas, ¿sí? Entonces, y estos 20 aminoácidos son codificados por los tripletes de nucleótidos que son denominados codones. Para ustedes tampoco ese término debe ser desconocido porque ustedes también ven biología celular. Entonces, ustedes ya saben lo que es un codón. Y esta frase que sigue aquí, que el código genético es redundante, ustedes también saben qué significa. ¿Qué significa que el código genético sea redundante, jóvenes? Que 3 codones diferentes pueden codificar para una misma proteína. Que diferentes codones, ¿cierto? Para un mismo aminoácido. Ejemplo aquí, mire, veamos la leucina. Esta es la secuencia de bases de quién. Este CU es la secuencia de bases que viene codificada en quién, jóvenes. ¿En qué molécula? No me vayan a decepcionar en esta altura de mi vida. Yo a ustedes los tengo como las estrellitas de la universidad. No puede ser posible que ustedes no me estén respondiendo lo que yo les estoy preguntando, porque esto es algo que ustedes ya vieron. Esto lo debieron haber visto en biología celular. Profe,
Repítanos la pregunta, por favor. La pregunta es, este CUU que yo tengo aquí, ¿es información de qué tipo de molécula? Es información De la RN, ¿no? De la RN. de la ARN, ¿cierto? Muy bien, joven. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. ¿Quién es yo? Julián Castillo. Voy a ponerle punto 1 a Julián Castillo. Biomoléculas. Del ARN, ¿cierto? Esa información es una información que está contenida en el ARN. ¿Y ese ARN de dónde se originó? Esa información del ADN, ¿cierto? ¿Esto es qué? Esto es el dogma central de la biología, ¿cierto? Dogma central de la biología. Ustedes tienen que estudiar el dogma central de la biología para ustedes entender cómo se comportan esas proteínas, todo lo relacionado a las proteínas. Muy bien. Entonces, miren, lo que quiere decir esta frase, que el código genético es redundante, es que diferentes tipos de secuencias que venga leyendo, ¿cierto? Que se lea, que lee el ARN para hacer la síntesis de la proteína, para colocar el aminoácido correcto. Los Ribosomas. El ribosoma, ¿cierto? El ribosoma, cuando está leyendo una secuencia de esta molécula de de ARN, si encuentra CU, él va a entender que debe colocar una leucina. Si encuentra CUA, también va a colocar una leucina. Eso quiere decir que el código genético sea redundante y en algunas ocasiones ustedes lo van a encontrar como también hablando que el código genético es degenerado, cualquiera de los dos, ¿sí? Lo que quiere decir eso es que vamos a tener más números de codones, ¿sí? Que codifican para aminoácidos, o uno dice en general que codifica para proteínas, que números de aminoácidos que hacen parte de la información o de la secuencia de estos proteínas, ¿sí? Esa secuencia primaria de las proteínas, es lo primero. Y lo otro es que los aminoácidos, ¿cierto? ¿Quién trae los aminoácidos, jóvenes? ¿Cuál molécula se encarga de portar los aminoácidos para poder ¿Las proteínas? en el ribosoma se cambia información de RNA a aminoácido? ¿Quién? El RNA de transferencia. De transferencia y el ribosoma. El NAR de transferencia, ¿cierto? Entonces la RNA de transferencia tiene una región que se llama el anticodón, que es el que lee, ¿cierto? La secuencia del RNA mensajero, y de acuerdo a lo que lea en su antiacodón, pues aquí él va a aportar un ¿cierto? En este caso, de este RNA de transferencia que porta la metionina, pues el anticodón tiene que tener la información de AUG, que sería el complementario a la secuencia del RNA del codón. Una vez que se identifique que este es el anticodón apropiado, pues entonces este aminoácido va a ser colocado en la secuencia de esa proteína naciente. Recordemos, ¿cierto?, que las proteínas inician siempre con metionina, ¿sí? Siempre se inicia con metionina, es el primer aminoácido de las proteínas, y entonces, de esa manera, el ARN de transferencia pues trae los diferentes RNA de transferencia pues portan los aminoácidos, pero el que le permite determinar cuál es, en qué momento yo pongo metionina, o isoleucina, o serina, o fenilalanina, o el aminoácido que sea, en qué momento yo lo pongo en esa cadena, va a ser la lectura del codón que está en el RNA mensajero con el anticodón que está en el RNA de transferencia, ¿sí? Entonces, miren que para esa síntesis de proteínas, entonces tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que la información viene del DNA en forma de RNA que constituye los codones.
que existen más codones codificantes que aminoácidos, lo que significa que varias secuencias del RNA van a hacer o van a reconocer un mismo ARN de transferencia que tenga, que porte ¿cómo se llama? Este aminoácido. Y que para poder poner un aminoácido en una secuencia y otro aminoácido dentro de esa secuencia de proteína que estoy o que se está sintetizando en la célula, debe ser especificado en el codón que está presente en el RNA mensajero. El que no entendió todo esto, le toca que vaya y se estudie el dogma central de la biología, ¿sí? Para que comprenda, y esto es supremamente fundamental, ustedes no pueden no saber este proceso. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de los aminoácidos que forman parte de esas proteínas de las células, de la célula animal? Entonces, las proteínas pueden sufrir modificaciones de manera post-traduccional. Entonces, lo primero es que ya dijimos, esa secuencia de aminoácidos, ella viene de acuerdo a la codificación del código genético, ¿cierto? De DNA. Pero después de que ya se haya sintetizado, pueden sufrir estas modificaciones. Y esas modificaciones tienen unos motivos de ser. Y es lo que estamos hablando, es que por un lado, una de las modificaciones puede ser que se puede cambiar de un aminoácido por otro. O por otro lado, lo que estamos hablando es que se le pueden adicionar a esa secuencia de proteínas, de aminoácidos, se le pueden adicionar algunas otras moléculas. ¿Sí? Entonces, existen unos procesos que llaman metilación, formilación, prenilación, fosforilación. Y entonces estas moléculas lo que hacen es que cambian el comportamiento de esa proteína. Miren que ya esta información que está aquí, ahorita ustedes esta es parte de las tareas que tienen que traer para la siguiente clase. Entonces ustedes van a ver que estos grupos que están aquí ya no son grupos en términos de aminoácidos. Sí son grupos que son dentro del grupo de las moléculas orgánicas, ¿cierto? Moléculas que se enlazan por carbonos e hidrógenos, pero ya no son o no tienen estructura de aminoácido. Entonces lo que esto va a hacer es que se va a interaccionar con algunos residuos de los aminoácidos y eso como consecuencia va a tener que va a cambiar la solubilidad de la molécula. Va a cambiar la estabilidad, la actividad catalítica y la manera de interaccionarse. O sea que en resumen, estos procesos de esa unión de esas diferentes moléculas va a cambiar la forma como esa proteína que fue sintetizada de una manera a partir de la información del código genética, la va a cambiar para que tenga unos comportamientos diferentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces van a estudiar esto y vamos a discutir estos términos en la siguiente clase, cuando ustedes ya traigan todos esos términos definidos. Existe también un aminoácido que está presente en pocas proteínas y es el aminoácido 21, que es un aminoácido que se llama la selenocisteína. La cuestión de esto es que este aminoácido se introduce, ¿cierto? Inserta directamente en el pelipéptido durante la traducción y es que ella se origina de un codón que es un codón de parada, el UGA. Entonces, mire acá, este codón lo tenemos como uno de los 3 codones de parada, pero en algunas proteínas se introduce este codón de parada y no hace función de parada, sino lo que hace es introducir esta aminoácido que es la selenocisteína. Se ha encontrado en pocas proteínas, por eso se pone acá aparte, en los libros todavía no se lo pone dentro, en los libros no encuentra uno que dice 21 proteínas son constituyentes de las 21 aminoácidos son constituyentes de los aminoácidos de las proteínas humanas, todavía no dice eso. Entonces por eso es que se lo reportan de manera individual, ¿cierto? Después, porque así es como hasta hoy en día lo hacen en la literatura. Pocas proteínas lo tienen, entre eso lo tienen algunas peroxidasas y algunas de las hormonas tiroideas. Algunos aminoácidos son esenciales desde el punto de vista nutricional. ¿Qué quiere decir que una sustancia sea esencial? Que no la produce el cuerpo.
que debe ser suministrada en la dieta, ¿cierto? Que el cuerpo no la puede producir, entonces debe ser suministrada en la dieta. Entonces, mira, aquí está la lista de los aminoácidos que son sintetizados y los que deben ser ingeridos en la dieta. Muy bien. Característica de los aminoácidos, creo que estamos viendo ahorita. Entonces, todos los aminoácidos que están presentes en las proteínas de las células animales, en las proteínas humanas, entonces son aminoácidos tipo L-alfa aminoácidos. Y esto, pues ustedes se imaginarán que es ¿qué, jóvenes? L-alfa aminoácidos, ¿qué querrá decir? Desde el punto de vista general, con todo lo que ya hemos visto sobre el comportamiento de las moléculas en el espacio. ¿Ah? Exacto, es esa misma asociación la que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Es cómo es que estos elementos o estos grupos funcionales que están ubicados dentro de este carbono, que entonces ya estamos pensando que tenemos que pensar, que ese carbono cómo es. No sé si ya lo habíamos visto, que es un carbono quiral, ¿cierto? Que este es un carbono quiral, en el cual, miren, para la mayoría de los aminoácidos, aquí hay una excepción, y es la glicina no tiene carbono quiral. La glicina es el aminoácido, digamos, más pequeño que hay dentro de los aminoácidos que hacen parte de las proteínas en humanos, y entonces este no es quiral porque mire que en 2 de los carbonos, el grupo que sustituye es un hidrógeno, ¿sí? Perdón, en uno de los carbonos, el grupo que sustituye es un hidrógeno. Entonces, este es el único aminoácido que no es quiral, de resto todos son quirales. Y es L-alfa aminoácido y le llama, es porque tiene una configuración similar al L-gliceraldehído. Es la localización de cada uno de estos grupos en el espacio. Solamente las formas L-alfa de estos aminoácidos son los que están constituyendo estas proteínas humanas. Y esto va a ser importante para que ahorita veamos cómo es que un aminoácido se une con el otro. Como todos son L-alfa, entonces siempre la orientación de esas proteínas que se forme va a tener una misma orientación, que ya lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que pasa es que se me olvidó decirles, jóvenes, yo creo que no les dije acá, que esta es la estructura del aminoácido, ¿cierto? De todos, porque tal vez ya lo habíamos visto en los grupos, que esto tiene un carbono que se llama el carbono alfa, que es este que está aquí, y mire que siempre la estructura es, en un grupo va a estar el carboxilo, en el otro va a estar amino, y siempre en el otro va a haber un hidrógeno. Esto siempre es para todos los aminoácidos lo mismo. Lo que cambia de un aminoácido al otro es esta cadena lateral. Esto es lo que hace la diferencia entre un aminoácido y otro. Entonces, como, mire, este es un grupo, este es otro y este es otro. Aquí siempre va a haber otro. ¿Excepto en dónde? En la glicina. En este es un H. Entonces, por eso él ya no es quiral. De ahí en adelante, todos van a ser quirales. Creo que era eso lo que me ha faltado decirles. Sigamos por acá. Entonces, vamos a mirar, ¿cierto? Cómo es, digamos, cómo se agrupan estos aminoácidos de acuerdo a quién es ese sustituto de cadena, lo que llamamos allá grupo R. Acá entonces, aquí en la gráfica en blanco, en esta tabla en blanco, es lo que es igual para todos, ¿cierto? El carboxilo, el amino y el carbono y el hidrógeno. Ahí está igual para todos. Entonces, glicina, mire, el R es un H, entonces esto no es quiral. En alanina, el R es un grupo metilo. En valina es este isopropilo, ¿cierto? Entonces, miren, diferentes formas de cadenas, pero tienen unas características, digamos, de grupo. Entonces, estos son aminoácidos que tienen cadenas laterales alifáticas. Por allá, cuando vimos lípidos, definimos que era alifático. ¿Qué es alifático? ¿Cómo lo definíamos? ¿Qué es alifático? Que no tiene aroma. Que no es aromático.
¿cierto? Así lo definimos, así lo definen en orgánica, que no tiene esos grupos que vienen en formas cíclicas, que no tienen grupos aromáticos. Todo alifático es lo que no es aromático. ¿Y qué es? Entonces, mírenlo, aquí está, alifáticos, cadenas de carbonos e hidrógenos, ¿cierto? No tienen carbonos e hidrógenos. Mírenlo, acá está, carbonos e hidrógenos, cadenas de carbonos e hidrógenos unidos a estos carbono alfa, que hace parte de la estructura de los aminoácidos. Muy bien, eso es. Pero mira que aquí en este grupo tampoco tienen otros tipos de cadenas, solo tienen carbonos e hidrógenos en cadenas lineales. Y esos son glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina. Pero hay otros que no se comportan así o que no tienen ese tipo de grupos, tienen otros grupos que los permiten agrupar. Entonces están cadenas laterales que contienen grupos hidroxilo. Hay otros que contienen un grupo hidroxilo y esto es lo que les confiere ciertas propiedades a estos aminoácidos para hacer parte o no de determinadas regiones en una proteína. ¿De qué estamos hablando? Entonces lo que estamos hablando es de estos aminoácidos serina, trionina y tirosina, los cuales tienen grupos hidroxilo. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué creen, jóvenes, de si estos cadenas laterales alifáticas, aminoácidos con cadenas laterales alifáticas, y estos aminoácidos con cadenas laterales contienen grupos hidroxilos, ¿será que desempeñan una misma función dentro de una proteína? ¿O será que aportan algo diferente dentro de una proteína? Ya ustedes tienen capacidad, porque ya hemos visto demasiada información sobre cuestiones moleculares, de grupos, lo vimos en el primer semestre, lo vimos ahora con algunas moléculas, cuando vimos los azúcares, cuando vimos los lípidos. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué me cuentan de eso? ¿Cierto? Y la forma como ella se interacciona, como interacciona con su medio ambiente, ¿cierto? Cambia completamente. Esa es, digamos, la fundamentación de un curso de biología de biomoléculas como este. Que ustedes entiendan que no es lo mismo que yo ponga una molécula que tiene este carácter en un medio acuoso, ¿cierto? Porque recuerden que es que la célula, ya lo hemos dicho un millón de veces, tiene región externa acuosa, región interna acuosa, una región aquí que es hidrofóbica, un mundo de estructuras aquí que dividen cada una de estas regiones, pero que esta estructura que está aquí, esto es hidrofóbica, da delimitación, da posibilidad que aquí se desarrollen unos procesos en la mitocondria, por ejemplo, en la endomembrana se desarrollen otro, y que tengan características diferentes, porque las moléculas van a interaccionar de manera diferente si interaccionan aquí con este medio interno de la membrana que si están interaccionando aquí con este medio de la membrana que está en contacto con esta región aquí, con el lumen, por ejemplo, de una endomembrana o con el lumen de una, por ejemplo, mitocondria, ¿sí? Bueno, muy bien. Yo pienso que con ustedes no tengo que explicar tanto esto porque ustedes ya tienen mucha fundamentación sobre qué es o cómo es que interaccionan los diferentes grupos o cuáles son esos caracteres que ellos tienen para tener un comportamiento o no. Entonces, estos aminoácidos o estos diferentes grupos de aminoácidos son importantes para entender los sitios activos, por ejemplo, o la interacción de una enzima con un sustrato, para entender, por ejemplo, por qué es que una enzima que está allí en una membrana, que tiene una estructura, esa enzima tiene una estructura determinada, pero cuando ustedes debieron haber visto transporte activo en biología, decía el transporte activo, ¿es específico o no específico? Específico. Sí. Es específico. No es tan específico como la actividad catalítica, pero es específico. ¿Por qué? Porque debe haber un reconocimiento de esa proteína por esa molécula que va a transportar, ¿cierto?
Y de esa manera, si no hay esa interacción molecular, para que sea reconocido esa molécula que voy a internalizar o que voy a sacar de la célula por medio de un transportador, pues nunca va a poder pasar, ¿cierto? Entonces, jóvenes, lo mismo, ¿cierto? O esa posibilidad de que haya esas diferentes interacciones, de que haya que una proteína transmembranal, por ejemplo, se ubique en una membrana, ¿cierto? Que yo diga, ah, es que yo tengo una proteína aquí y ella está ubicada acá. ¿Qué será eso que me permite que esta proteína pueda hacer esto? Atravesar de un lado a otro y decimos, ¿cierto? Cuando ustedes ven transporte, ustedes dicen, es que la función de esto es que aquí, por ejemplo, si vamos a sacar una molécula y este es un transportador, por ejemplo, de unión, ¿cierto? Entonces, este debe hacer aquí una interacción con esta región de acá para que esto se abra o cambie, digamos, su estructura y permita que esto salga del espacio intracelular a extracelular. Mire, lo que significa es que aquí hay unos tipos de residuos. ¿Qué tipo de residuos vamos a encontrar aquí en aminoácidos? ¿Qué carácter tendrán esos residuos, jóvenes? ¿Polares o apolares? Aquí. Para que reconozca este potasio y lo pueda sacar a la célula, de la célula. ¿No escucho? Polares, profe. Polares, ¿cierto? El carácter debe ser polar para que pueda, primero que tiene que ser polar para poder que esté acá en este espacio, donde esto es un espacio, ¿qué? Polar, es que esto está lleno de agua. Recuerden que esto es el citoplasma, según el esquema que yo estoy haciendo. Entonces aquí hay agua, ¿cierto? Para que algo esté embebido en un espacio donde está agua, donde hay agua es porque tiene un carácter polar, ¿sí? Aquí, ¿qué carácter deben de tener los aminoácidos que están aquí junto con estos lípidos haciendo? ¿Cierto? Porque aquí lo que ustedes se tienen que imaginar es que aquí hay una cantidad de lípidos, ¿cierto? Aquí rodeando, porque así es que esta dice, la teoría de las membranas dice que es que así es que son, membranas fluidas que están constituidas en mayor proporción por lípidos y por proteínas en menor proporción, que están unas incrustadas y otras están solamente en un lado de la membrana, ¿cierto? Eso es lo que dice. Y toda esa posibilidad de que exista esto es porque existen moléculas que tienen esas características de poderse mantener de manera estable en esos espacios. Para que pueda existir esto, ¿qué quiere decir o qué entonces debe cumplir los aminoácidos que están aquí haciendo parte de esta proteína transmembranal que están aquí embebidas en estas membranas? ¿Qué carácter deberán tener estos aminoácidos que están interaccionando con estos lípidos de acá? Apolar. Polar, profe. Apolar, ¿cierto? No polares o apolares, porque si no, no podrían estar allí. Muy bien. Entonces, jóvenes, miren, aquí hay otros aminoácidos, ¿cierto? Que están dentro del grupo de los aminoácidos que contienen átomos de azufre. Miren. ¿Esto qué confiere? Confiere propiedades de hacer algunos puentes, ¿cierto? Disulfuro, que son característicos de cómo se forman las estructuras de las proteínas, las estructuras terciarias o las estructuras cuaternarias. Entonces, mire, la presencia de este tipo de aminoácidos o la existencia de este tipo de aminoácidos y que esté presente en una proteína son los que permiten, por ejemplo, una cisteína con otra cisteína que se produzca un puente disulfuro. Y de esa manera es que se van organizando esas proteínas en sus estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias. Muy bien. Entonces, existen estos aminoácidos que tienen estas características, ¿cierto? Ahora hay otros con cadenas laterales que contienen grupos alcídicos o susamidas. Ustedes ya saben cuáles son las amidas. ¿Cuáles son las amidas? ¿Cuáles son las amigas?
Jóvenes, ¿qué es una amida? Las que están formadas por ácido carboxílico y un grupo amino. Son las que se originaron de la reacción entre un grupo carboxilo y un grupo amino. Miren, aquí está una amida, aquí está un grupo acídico, aquí hay otra amida, y aquí hay otro grupo acídico. Acídico, ya dijimos que en orgánica, el que tiene carácter ácido es el grupo carboxilo, ¿sí? Ese es el carácter ácido en los grupos orgánicos. En los inorgánicos, ¿quién tenía carácter ácido? Estaba el ácido clorhídrico, el ácido fosfórico, ¿cierto? Eran todos esos compuestos que tenían esas características de ácido y las definíamos dentro de los diferentes grupos que hablábamos. Muy bien, aquí en la química orgánica o en estas macromoléculas, los que confieren ese carácter ácido a las moléculas es la presencia de este grupo carboxilo, que es lo que nos llama los ácidos orgánicos. El ácido orgánico es porque tiene un grupo carboxilo, ¿sí? Que no se les olvide. Muy bien. Entonces, ustedes van a encontrar, o más adelante vamos a ver, que hay algunas proteínas que sirven de sustancias amortiguadoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen tanto un carácter ácido como un carácter básico. Y entonces esto va a hacer que estos aminoácidos puedan tener esa característica cuando están disociados en solución, produzcan o se disocien produciendo iones H+. Y otras moléculas que están presentes en estos aminoácidos tienen la característica que cuando están en solución producen o aceitan aceitan protones o generalmente aceitan protones. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí hay otros aminoácidos como ácido aspartico, asparagina, glutámico y glutamina, los cuales tienen o grupos acídicos o sus aminas, que ya saben ustedes de dónde se originan. Y hay otros aminoácidos que están presentes en estas proteínas humanas, en las cuales cadenas laterales que contienen átomos de azufre, ya lo habíamos visto, en sus amidas, perdón, es este. Otros grupos básicos. ¿Cuáles son los grupos básicos? Pues los grupos amina, ¿cierto? Son los que dan ese carácter básico a este tipo de aminoácidos. Anillos aromáticos, pues miren, ¿ustedes se acuerdan cómo es el comportamiento de un anillo aromático cuando está en solución? ¿Quién conocemos que tiene estos ciclos así, parecidos a esto? ¿Esto qué es además? ¿Estos son qué? Cuando yo muestro los anillos aromáticos, ¿qué elementos están ahí constituidos? No estoy escuchando, Camilo. Juan Camilo, no se te entiende. ¿Seré yo o todos no entendieron? No, profe, no se escucha bien. ¿Qué hay ahí en esos ciclos? Ahí sí, ese sería como un parecido, ¿cierto? Como el benceno, un anillo aromático, sí, tipo benceno. Hay otro que es tipo fenol, entonces el fenol es el benceno con un grupo alcohólico, entonces ya no se llama más benceno, sino se llama el grupo fenol, que es este que está acá, ¿sí? Que es el que está presente en la tirosina. Esto sería un benceno. Esto sería otro grupo, el cual mire que tiene este carácter aquí. Con esto lo hace un... Ah, Juan Camilo. Eso es... Dígame. Ok, perfecto. Esto que está aquí, ¿qué nos está mostrando? Esto que tiene aquí son cadenas de carbonos y hidrógenos, solo que no está cadena, sino que está ciclado, ¿cierto? Cadenas de hidrógenos, completando los 4 enlaces. Entonces, donde hay doble enlace, donde hay doble enlace, entonces tenemos que completar, ¿cierto? Así, 1, 2, 3, bueno, supongamos que son todos, ahí falta uno. 1, 2, 3, 4, faltan 2 carbonos, que son de 6. Entonces, si tiene el doble enlace, entonces esto es
1, 2, 3, y aquí tiene un hidrógeno, ¿cierto? 1, 2, 3, y aquí tiene un hidrógeno. Y así sucesivamente. Entonces, estos anillos que están acá, que estos están formando estos ciclos, eso es carbono-hidrógeno. ¿Cómo interacciona eso con agua, jóvenes? Profe, con los hidrógenos. ¿Será? Ahí entonces nos tenemos que devolver a mirar lo que son los conceptos de moléculas polares y no polares. ¿Qué es una molécula polar y no polar en orgánica? ¿Cuáles son los polares y no polares? Exacto. Entonces ahí lo que uno tiene que mirar es la diferencia de electronegatividad entre los elementos que están constituyendo el enlace. Y esto es propio de moléculas polares y no polares, son propios de moléculas que se están formadas por medio de enlaces covalentes. ¿Cuáles? Todas las macromoléculas están formadas por enlaces covalentes. O sea que todas las macromoléculas tienen la posibilidad de tener esas regiones polares y no polares. ¿De qué va a depender que una molécula sea polar o no? ¿Ah? Exacto, la existencia de estos grupos y que la diferencia entre los elementos que constituyen este enlace sea, lo definimos, dijimos que en algunos libros decía que era mayor de 0.4 para ser polar y que en otros libros decía que era mayor de 0.7 y eso nos ha causado un poquito de inconveniente en algunas ocasiones. Es difícil cuando uno encuentra esa diferencia en los libros. Pero el hecho es que ustedes entienden entonces que dependiendo de la diferencia de electronegatividad entre los elementos que están constituidos, puede ser que esta molécula pueda o que yo pueda encontrar este aminoácido haciendo parte de una proteína en donde ella debe estar en un sitio polar. O en donde un aminoácido el cual no vamos a encontrar en un sitio polar. ¿Sí lo ven? Esa es la gran importancia de entender esos conceptos de polar o no polar. Desde ya, entonces ahorita lo estamos viendo no solo en la teoría, sino desde el punto de vista funcional de una molécula que se genera con unos aminoácidos que tienen diferente carácter. Entonces ustedes vieron allí, dentro de esos grupos vamos a tener unos aminoácidos que tienen carácter polar y otros aminoácidos que tienen carácter no polar, ¿sí? Entonces esa es una de las características importantes de los aminoácidos y la localización de esos aminoácidos en la proteína, pues determina la función, la localización de esa proteína dentro de la célula. ¿Está claro? Bueno, entonces dicen, ¿cierto?, que esos aminoácidos que forman las proteínas, entonces son tipo L-alfa aminoácidos, que ya lo vimos, que es, entonces, es la organización. Y entonces esto lo comparan con este, mire, este es el L-gliceraldehído, ¿cierto? Entonces lo que quiere decir es que siempre los grupos funcionales van a estar en esta localización semejante como el L-gliceraldehído. Y esto entonces lo vamos a entender ahorita, más adelante aquí, me lo voy a poner de una vez, cuando veamos esta, la formación del enlace peptídico. Entonces cuando veamos la formación del enlace peptídico, vamos a ver que como solamente los aminoácidos que hacen parte de esas proteínas solamente son tipo L-alfa, cierto aminoácido, pues quiere decir que todos los aminoácidos van a estar en esta orientación, jóvenes, miren. El grupo amino va a estar siempre a este lado y el grupo carboxilo va a estar siempre a este lado. Todos van a tener esta orientación, grupo amino, grupo carboxilo, grupo amino, grupo carboxilo. Y de esta manera es que ellos cuando se van a organizar para producir, o se van a unir para producir las proteínas, entonces es que se hace el enlace peptídico. Por el grupo carboxilo de uno con el grupo amino del otro, ¿sí? ¿Esos de cuáles son? Esos que todos los aminoácidos tienen. Esos grupos que están siempre presentes o son fundamentales para todos los aminoácidos. Entonces miren que ese grupo amino y grupo carboxilo que está unido a ese carbono alfa, que no hace parte del grupo R,
porque como lo pudimos ver ahorita, pueden haber algunos aminoácidos que también tengan otro grupo amino y otro grupo carboxilo en el grupo R. Ese allá ya le va a conferir su carácter hidrofílico, ¿cierto? Estos que están aquí, este grupo amino, este grupo carboxilo, este aminoácido, lo que le sirven al aminoácido, por cuanto ellos siempre se orientan en este sentido, es para formar los enlaces, la forma como se enlace, que es el enlace peptídico, la forma como se enlaza un aminoácido con otro. Y entonces de esta manera, mire, ya de alguien lo dijo temprano ahorita, aquí un estudiante lo ha dicho, la unión entre un grupo carboxilo y un grupo amino pues va a dar una amida, y es lo que se forma cuando se une un aminoácido. ¿Sí lo ven? Entonces, un grupo amida que sea una reacción de condensación, ¿sí? En el cual se produce todas las reacciones de condensación, se llama de condensación, porque cuando se produce uno de sus subproductos es una molécula de agua. Muy bien. Entonces, volvámonos allá arriba. Esto es como para de una vez explicar aquí y que ustedes entiendan esto o la importancia o porque es que uno dice que todos son L-alfa aminoácidos. Es como ellos se orientan en el espacio y de esta manera es como se van a constituir. Pero no solamente tienen importancia de estereoisómeros, ¿cierto? Que sería ese DL-alfa, de ese DL aminoácidos, sino que algunos son levógiros y otros son destrógiros. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí en esto? Levógiros y destrógiros. ¿Cuándo qué? ¿En qué tipo de isomería? La óptica, profe. La óptica, ¿cierto? En isomería óptica. Entonces miren que esto aquí es una aplicación de todo lo que ya vimos. Sí, muy bien, Julián. Isomería óptica, ¿cierto? Es todo lo que ya vimos, lo que ya fundamentamos en los otros macromoléculas. Entonces es solo venir y aplicar todos esos conceptos aquí, porque es el comportamiento de estas moléculas orgánicas. Muy bien. Entonces esto como para que a ustedes les quede aquí, pero pues esto ya lo vimos en la explicación. Algunos son hidrofóbicos, entonces se llama que son aminoácidos polares, otros son, perdón, algunos son hidrofílicos, entonces decimos que son aminoácidos polares, otros son hidrofóbicos, entonces decimos que son aminoácidos apolares o no polares, y que entonces y que entonces cuando se sintetice una proteína, ¿cierto? Cuando se organice esa proteína, pues dependiendo de para qué es que vaya a servir, de dónde es que ella se vaya a ubicar dentro de la célula, pues ya debe cumplir con que esa secuencia de aminoácidos sean los apropiados para que la organela que se genere o la función de esa molécula sea la adecuada. ¿Les queda claro? Aquí tenemos que recordar una cosa importante y es que ustedes siempre que se imaginen la célula deben imaginarse en qué compartimiento está pasando, si es que eso está pasando en la membrana, si es que eso está pasando en la luz del compartimiento del que estemos hablando. ¿En dónde es que se está llevando a cabo la reacción? Porque dependiendo de dónde se esté llevando a cabo el proceso, pues los aminoácidos que están interviniendo para esa interacción, pues son de una manera. Un ejemplo muy interesante que es muy clásico. Bueno, hagamos este ejemplo de la proteína que tengo aquí, ahorita les hago el otro ejemplo. Proteínas, ¿de qué es esto? ¿Esto qué es, jóvenes? La membrana, profe. La membrana, ¿cierto? Entonces hidrofóbico. No hago nada, tengo que colocar hidrofo para saber que es al contrario, porque el otro es lo mismo, hidrofi. ¿Cierto? Entonces, si uno es el interno y otro es el externo, sitio interno y sitio externo de la célula, y esta es la membrana, entonces aquí va a haber un ambiente hidrofílico, aquí va a haber un ambiente hidrofílico, y este acá, adentro de la membrana, pues va a haber un ambiente hidrofóbico. Entonces, miren, cuando se sintetizan estas proteínas que van a estar ubicadas aquí, pues la codificación de los aminoácidos que van a estar organizados o que van a formar esta estructura terciaria de esta proteína,
Entonces, pues tiene que darse de tal manera que los aminoácidos que se exponen aquí a los lípidos que están allí presentes, pues sean, ¿cierto?, de carácter hidrofóbico. Entonces, estos tipos de proteínas de membrana, ahorita lo vamos a ver que eso no es planar, sino que eso tiene un volumen. Entonces, los aminoácidos que están más externos, ellos son de carácter hidrofóbico, y los que van por acá internos, hacia la parte interna de la estructura, pues tienen un carácter hidrofílico. ¿Por qué? Porque recuerden que el agua es una molécula pequeña, y cuando uno abre aquí o cuando se abre aquí para que una molécula entre, esto aquí se llena de agua, ¿sí? Normal. Puede estar el agua presente, puede pasar, y entonces de esta manera todo este ambiente que está aquí es un ambiente hidrofílico. O por ejemplo, si esto, por ejemplo, transporta iones, el carácter de los aminoácidos que tienen acá estar adentro de esta proteína, pues tiene que tener un carácter polar para que sea parecido a eso que transporta. Si transporta glucosa, pues también, ¿cierto? Porque recuerden que lo que es parecido y pequeño y parecido a la membrana, pues no necesita transportadores, va a pasar por una difusión sin ningún problema, ¿cierto? Por un gradiente de concentración puede ser. Bueno, ahí ustedes a eso le aplicarían todos los conceptos que conocen de transporte de moléculas. Lo importante es que ustedes aquí deben entender que cada uno de estos dominios que están acá, en estos espacios, pues van a tener unos aminoácidos para que puedan estar allí en contacto con los lípidos de membrana, pues van a tener un carácter no polar. Y estos que están acá, miren, estos que están acá, pues van a ser una cadena de aminoácidos o un grupo de aminoácidos de acuerdo a la organización que tenga la estructura, que van a tener un carácter polar. Muy bien. Entonces, importante entonces el carácter del aminoácido para la función y la localización de la proteína dentro de la célula. Otro ejemplo que es interesante, ya es el que tengo acá enseguida. Entonces es en las enzimas, ¿sí? Entonces ahí vamos a recordar, no porque ustedes probablemente no lo sepan, que la enzima, generalmente se las dibujan así, es porque la enzima tiene un sitio que uno llama el sitio activo, que es el sitio de reconocimiento de la enzima por el sustrato, es donde se lleva a cabo la catálisis, lo que uno llama la catálisis enzimática. Entonces el sustrato debe cumplir con ciertos requisitos que ya lo vamos a ver para poder que la enzima, ¿cierto?, la reconozca ese sustrato y lo modifique. Las interacciones, como las vamos a ver posteriormente, entonces son de carácter, todos los tipos de interacciones, tanto hidrofóbicas como hidrofílicas, tienen importancia allí en ese sitio activo. Entonces yo les dibujé aquí el sustrato y encima les pongo rayas más rojas, es porque la estructura de una enzima, iba a decir que una citoquina, la estructura de una enzima es una estructura globular, ¿sí? Entonces forma ese tipo de estructura que se orienta en forma de globo. Entonces, por eso, miren, son estos sitios aquí en donde el sustrato debe reconocer, pero el reconocimiento no es de manera secuencial, no es aminoácido con aminoácido, es algunos residuos. Entonces, ustedes van a encontrar en los libros que hablan de la interacción de residuos aminoácidos. Y cuando uno habla de residuos aminoácidos, lo que quiere decir es que no todos los residuos que están allí van a ser parte de la interacción entre la enzima y el sustrato. No, algunos. Lo que sí es que como la interacción entre la enzima y el sustrato es específica, deben estar, por ejemplo, si esta enzima que estoy dibujando aquí, para que pueda transformar ese sustrato, debe tener esos 5 puntos de reconocimiento. Si llega un sustrato que solamente tiene 4 puntos de reconocimiento, 4 residuos, él no va a modificar, porque esas interacciones específicas entre residuos de aminoácidos que están presentes en el sitio activo con algunos grupos de las moléculas que van a entrar allí para ser modificadas,
tienen que ser específicas y eso es lo que le da precisamente la especificidad. Eso es lo que le permite a una enzima definir si este es el sustrato que yo debo modificar o no. Y esto por qué es importante o por qué es que es así de esa manera, digamos, como tan radical. Es porque recordemos, jóvenes, que esto está en un medio... perdón, ese color no me funciona para lo que voy a explicar. Esto está en un medio ¿qué? Esto está en un medio acuoso. ¿Sí? Si estamos hablando de la célula, esta actividad de las actividades enzimáticas se realiza en medios acuosos. Eso está aquí todo lleno de agua. Como esto está lleno de agua, entre nosotros ¿qué vamos a encontrar? Una cantidad de solutos, diferentes solutos que están disueltos, ¿cierto? Esto lo sabemos. Verde no me sirve para este ejemplo. Deshacer. Muchos residuos diferentes, muchas moléculas van a estar aquí disueltas, diferentes tipos de moléculas. Estas moléculas, muchas van a tener carguitas positivas, muchas cargas negativas, van a estar allí en ese medio acuoso, van a estar allí embebidas. Entonces, la probabilidad de que este que está aquí, que no es el sustrato de esta enzima, entre ustedes, ¿cuál cree que sean? ¿Cuál cree que es la probabilidad? ¿Alta o baja? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Un estudiante pregunta que si todas van a tener 5 puntos. No, no es que tenga 5 puntos. Es un ejemplo. Yo estoy dibujando 5 puntos. Pueden tener más o menos, dependiendo, ¿sí? Lo que sí es importante que ustedes entiendan aquí es que el reconocimiento no es aminoácido tras aminoácido, sino que tienen unos puntos de reconocimiento y ahorita más adelante lo vemos. Eso va a depender de cuáles sean los grupos que estén en ese sitio activo, los grupos que estén presentes allí para que ellos se interaccionen. Pero eso, digamos, ya está establecido desde que se forma la enzima, ya se establece cuáles son los grupos que se encuentran allí, cuáles son los que van a estar van a interaccionar. Lo que sí es cierto, o lo que uno sí tiene que entender, es que la interacción no es específica de secuencia de aminoácidos, sino que son algunos residuos. Que los residuos con los que interacciona el sustrato son residuos que son cargados, ¿sí? Ya sea cargas positivas o cargas negativas. Pero que hay que tener en cuenta la importancia de algunos aminoácidos de carácter hidrofóbico que pueden estar presentes en estos bolsillos, ¿cierto? O en estos sitios activos de las enzimas, es porque esos residuos aminoácidos que tengan carácter hidrofóbico, ellos lo que van a hacer es como hacer el espacio, ¿cierto? Como que se tratan de correr. Ellos no se pueden correr porque están pegados de una cadena, pero ellos se tratan de correr y cuando ellos se separan de ese espacio, lo que hacen es que crean los espacios adecuados para que el sustrato pueda entrar y se pueda localizar. De ese grado de especificidad es la interacción entre un sustrato y una enzima. Si faltara un residuo aminoácido de carácter hidrofóbico en el sitio activo, entonces la distancia entre los residuos polares que hacen el reconocimiento no va a ser lo mismo de una enzima normal, por consiguiente no se puede dar el reconocimiento. Entonces miren que son muchas las variables, ¿sí?, que se tienen en cuenta para que una enzima tenga esa capacidad de degradar o modificar ese sustrato. Debe cumplirse. ¿Por qué? Porque de los sistemas con mayor especificidad que se tiene dentro de la célula es la actividad enzimática. Y ahí ustedes se lo van a entender mejor cuando yo les diga cuál es la función de las enzimas, ¿cierto? Cuando ustedes entiendan cómo es que funcionan las enzimas, ustedes van a decir, claro, eso se necesita demasiado control para que una enzima no empiece a hacer lo que sea. Si una enzima no tiene esos controles, ella va a empezar, su función es modificar sustratos, pues ya modificar todo si no tuviera suficiente control. Entonces, todos esos controles se hacen o se dan
y de esa manera las enzimas son potentes, ¿sí? Tienen una gran potencia porque recuerden que su función es acelerar la velocidad de la reacción. Devolviendo la pregunta, ahí le contesté a su compañera donde me dice que si siempre son los mismos puntos o el mismo número de puntos. No, va a depender. Este es solamente un ejemplo. Yo dibujé 5 puntos, podía haber dibujado 3, podía haber dibujado 4, podía haber dibujado los que fuera. La pregunta que les había hecho antes de esa pregunta era que esto que está en azul, bueno, lo que está en rojo es la enzima, lo que está en amarillo es el sustrato, lo que está en verde son los puntos de interacción de los residuos que interaccionan con los residuos del sustrato. Lo que está en azul es el agua, que está ahí en el citoplasma o está en el lumen de cualquiera de las organelas, o está en la luz, o está en cualquier lugar de la membrana, de la célula. Entonces, mi pregunta es, como eso es lo que le pasa a la célula, esa es la situación a la que se ve expuesta una enzima para modificar un sustrato. Mi pregunta es, si como está en ese medio, pues yo entiendo, ¿cierto? De todo lo que hemos visto hasta ahora, que van a haber una cantidad de solutos que van a estar disueltos en esa solución. Entiendo eso, ¿cierto? ¿Entienden eso? ¿O hasta ahí sí, sí? Bueno, muy bien. Eso es lo normal a lo que se está enfrentando todas las moléculas, ¿cierto? Entonces yo me pregunto que si este sustrato que está aquí de café, mire que no es el mismo que es el sustrato propio de la enzima, porque el sustrato propio de la enzima debe estar en amarillo. Entonces estos sustratos que están, diferentes tipos de sustratos, ¿cierto? Vamos a dibujar otros. Aquí dibujo otro. Que están ahí disueltos en esa solución. Todos esos están ahí disueltos en solución. Ellos tendrán posibilidad de querer interaccionar con esa enzima que está ahí. Eso es, así como está de embarañado ese dibujo, de esa manera es que se enfrentan las enzimas con los diferentes sustratos. Todo está allí disuelto en un medio acuoso, porque las reacciones catalíticas se llevan a cabo en medio acuoso. ¿Será que todos estos van a querer o van a intentar interaccionar con este sitio activo? ¿Qué opinan? Y también depende de los puntos de reconocimiento. O sea, esos sustratos tienen que poder encajar ahí, o si no, pues hasta que tiene 5, hasta que no estén completos esos 5 puntos de reconocimiento, la enzima no va a hacer nada con ese sustrato. Sí, ahí ya vamos a un punto siguiente, y es que estamos hablando que la posibilidad, esa respuesta que me has dado, sí está muy bien, ¿cierto? Así es que funciona, pero ahí ya estamos respondiendo, no es la posibilidad del sustrato ser modificado por la enzima. Esa sería la segunda pregunta. Pero la primera pregunta es, la posibilidad de que cualquiera uno de estos entre al sitio activo. ¿De que entre? De que intente entrar, de que pueda entrar. Pues yo creería, profe, de que intente entrar, cualquiera puede intentar entrar, pero no todos van a ser... Exacto, esa es la respuesta. Cualquiera va a querer entrar, ¿sí? Porque esos son atracciones, son moléculas, unas tienen cargas positivas, otras tienen cargas negativas. Y si está disuelto en agua, ¿cierto? Que el ejercicio es que está disuelto en agua, pues claro que va a poder entrar. Claro que sí, porque todos van a tener cargas positivas y negativas, porque todos van a ser polares, porque están allí disueltos, y entonces ellos van a querer entrar. Claro que todos van a tener la probabilidad de entrar. La respuesta es esa. Y ahí entonces venía la segunda pregunta, que fue la que su compañera respondió. ¿Será que todos van a poder ser modificados? ¿Convertir el sustrato en producto? Pues la respuesta ya su compañera la dio. No, no puede, porque ellos pueden intentar entrar, poder entrar, hasta entran, ¿cierto? Este café
estando esto aquí vacío, ¿cierto? No estando el amarillo ahí, él llega y entra. Él llega y entra al sitio activo, ¿cierto? Y pues él va a intentar interaccionar, pero no va a conseguir. ¿Por qué? Porque no es el sustrato específico para la enzima. Entonces, jóvenes, es importante que ustedes entiendan, ¿cierto? Que esas interacciones moleculares, todas de las que uno habla, son interacciones que se dan por cargas contrarias. Entonces pueden haber muchas moléculas intentando interaccionar una con otra, que no reciban respuesta adecuada porque deben cumplirse ciertos requisitos, por ejemplo, para que este sustrato sea modificado. Sí, eso sí, así es, y por eso se llama especificidad de las reacciones enzimáticas. Muy bien. ¿Está claro? Exacto, todos van a poder entrar, ellos después de que quepan ahí, ellos entran. El problema es que ellos entran ahí, intentan interaccionar, pero la enzima no les va a hacer nada, ellos se van a salir, ¿cierto? O van a quedar ahí, o se van a salir, lo que sea, porque es que esto es una solución de una cantidad de sustancias que unas están disueltas en las otras, ¿sí? Es una mezcla ahí de sustancias. Muy bien, entonces ya con esto en mente, jóvenes, ¿cierto? Que es importantísimo que ustedes entiendan eso. Entonces ya sí vamos a hablar de cosas más específicas. Bueno, muy bien. 3 características de los aminoácidos que forman las proteínas. Los aminoácidos hidrofílicos se encuentran en los centros activos de las proteínas enzimáticamente activas. Entonces aquí esta frase lo que quiere decir es que hay unos aminoácidos que nosotros ya los vimos, tienen estos grupos que son hidrofílicos, ¿cierto? Entonces estos son aminoácidos que se encuentran principalmente en este sitio activo. Y pues de qué va a depender que sea un aminoácido el que esté o sea el otro, pues va a depender del tipo de reacción que lleva a cabo la enzima, ¿sí? Existen diferentes tipos de reacciones que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, dependiendo de eso, pues va a encontrar un anillo u otro. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que aquí en estos sitios van a encontrar generalmente este tipo de compuestos, los que uno llama dentro del campo de la química orgánica se llaman nucleofílicos, que son unos aminoácidos o unas moléculas, en general muchas moléculas, no necesariamente aminoácidos, que se comportan como nucleofílicos, son esas moléculas que tienen, ¿dónde vimos los nucleofílicos? Dijimos que eran importantes. Que tienen esa tendencia a correaccionar por otras moléculas, que ellos van a buscar, ¿sí? A buscar esa reacción. ¿Por qué? Porque son moléculas o residuos los cuales tienen muchos pares electrónicos libres, tienen por ahí unas carguitas negativas, ¿sí? Entonces, esto de aquí produce una cosa que se llama una resonancia, en el cual estos pares van pudiendo pasar de acá a acá y de esa manera se pueden ser mediadores o son como que buscan más ese carácter o esas ganas como de reaccionar. Entonces, estos aminoácidos que tienen estos grupos hidrofílicos que tienen este carácter, ¿cierto? Que son buenos nucleofílicos. Entonces uno dice, ¿quién sería un grupo o una molécula nucleofílica? Entonces lo definen como los grupos los cuales tienen mayor cantidad de electrones libres. Esos son los que más. Entonces, otra definición es, pues las moléculas que generalmente tienen oxígeno, nitrógeno, azufre, que son esos que se forman y quedan con esos pares electrónicos libres. ¿Quiénes son electrofílicos? Los contrarios a los nucleofílicos son los electrofílicos. ¿Quiénes son los electrofílicos? Entonces son moléculas que tienen carbonos hidrógenos, ¿sí? Moléculas que tienen menos cantidad, si usted lo pone a comparar entre una molécula que tiene 2 grupos de nitrógeno y una que tiene un grupo alcohólico, pues uno dice, no, pues más nucleofílico es este que está aquí, ¿cierto? Este anillo imidazol, mucho más nucleofílico porque tiene más pares electrónicos. La constitución de él, como tiene esos dobles enlaces, esos pares electrónicos pueden viajar a través de esos pares, de esos enlaces dobles allí, y de esa manera ellos se vuelven más activos. Entonces, la presencia de ese tipo, digamos, de elementos o constituyendo
esos grupos funcionales son los que son más presentes en esos sitios activos. Muy bien. Bueno, otra característica importante de los aminoácidos, entonces, debido, ¿cierto?, a que tienen aminoácidos, de los aminoácidos o de las proteínas, pues, es que algunos se pueden comportar como amortiguadores. Y ya sabemos que los amortiguadores, ¿qué eran unos amortiguadores, jóvenes? Sustancias que, ¿qué? Ay, qué calor está haciendo. ¿Sustancias que qué? Ayudan a mantener el pH. Mantienen el pH, ¿cierto? Y entonces son de unas sustancias, son unas soluciones las cuales se forman por una cantidad de ácido y su sal, ¿cierto? Entonces aquí, claro, tenemos muchos aminoácidos que tienen carácter ácido y entonces estos pueden ayudar a hacer esa parte de su carácter de mantener el pH. Aquí entonces también debemos recordar que además de tener carácter ácido, pues tienen carácter básico, ¿cierto? Muchos de estos aminoácidos tienen esos caracteres. Entonces, la presencia de esos grupos que tienen esa posibilidad de comportarse como ácido o como base, pues entonces ahí nos da la posibilidad de tener esas moléculas que son anfóteras. ¿Quién es un anfótero? Uno que se comporta como ácido o como base, dependiendo con quién otras moléculas estén en el medio. Y de esa manera, este carácter anfotérico de los aminoácidos, entonces es el que le permite servir como un amortiguador. ¿Quiénes dijimos que era un anfótero? Por ejemplo, el agua, ¿cierto? El agua decimos que él se comporta como ácido o se puede comportar como base dependiendo con quién esté en esa solución. Y de esa manera uno dice que el agua tiene carácter anfótero. Entonces los aminoácidos que constituyen las proteínas también tienen ese carácter anfotérico, se pueden comportar como ácido o como base dependiendo con quién estén y entonces así el pH de una solución puede cambiar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, para que ustedes entiendan qué son aminoácidos anfóteros, entonces ya sabemos que son unos que pueden actuar como ácido base, ustedes deben recordar, ya ustedes solo saben, la definición de ácido base, ¿cierto? La de Arrhenius, de Brosnan y Lowry y la de Lewis, entender qué es un ácido, un ácido orgánico, ya les dije, es el que tiene el grupo carboxilo de las moléculas orgánicas, son las que dan ese carácter ácido, y los grupos aminos son los que dan ese carácter básico. Entonces ustedes van a encontrar, ¿cierto? Ya les dije, de acuerdo al pH de la solución, ustedes van a encontrar que los grupos pueden tener, el grupo ácido puede ser NRCO menos, aquí él ha perdido su hidrógeno, ¿cierto? Ha sido disociado, o sea que se está comportando, él siempre va a comportar como ácido y en un pH fisiológico pues él va a estar como, va a tener su hidrógeno disociado y el grupo amino en un pH de 7,4 él va a estar como NH3, o sea él ha aceptado este protón que ha sido puesto allí en ese medio por un ácido. Muy bien. Esto entonces ya lo sabemos, ¿cierto? Que los aminoácidos pueden tener carga positiva, negativa o no tener carga, dependiendo, ¿cierto? De estos grupos que nos ponen acá. Entonces puede estar aquí, estarían sin carga, ¿cierto? Estos podrían tener más posibilidad de tener carga dependiendo del pH en el que se encuentren. Y ahí entonces tenemos que regresarnos a recordar qué es un pH. ¿Qué es un pH? El potencial de hidrogeniones. ¿Y qué significa el potencial de hidrogeniones? Muy bien. Exacto. Y está medido por qué. ¿Qué es lo que nos determina el pH? Cuando yo digo el potencial de hidrogeniones, entonces, ¿se acuerdan que yo les hacía la cantidad? La cantidad de H+ que están disueltos en esa solución, ¿cierto? En función de eso es que se hacen. ¿Se acuerdan que yo les hacía una gráfica a los que vieron conmigo? No sé su profesor, el que vieron con otro profesor, no sé cómo le explicaría esto,
pero a los que vieron conmigo yo les explicaba y les hacía una gráfica así, yo decía que esto era un pH neutro y que esto iba hasta 14, que aquí iba hasta 0 el mínimo, y que entonces yo me movía de neutro y que hasta acá era, uno decía que es que de acá para acá es ácido, ¿cierto? Y que de acá para acá es alcalino o básico, ¿cierto? Y entonces que yo les decía, bueno, si eso es así, entonces cuando yo me mueva de acá para acá, ¿tengo más H más o menos H más? Menos. Menos. Más. Más porque es más ácido. Sí. La concentración de H más, entonces de allá para acá, yo tengo muchos más H más que lo que tengo acá, ¿sí? Precisamente, la concentración de H más disueltos en una solución es el que me da ese carácter ácido. Entonces, cuando yo voy de acá para acá hacia el alcalino, pues yo tengo menos H más acá, ¿sí? Por eso es que tiene ese carácter alcalino, ¿sí? Entonces, bueno, esto era lo que yo les enseñaba a ustedes, los que se acuerdan. No, ninguno se acuerda. Bueno, muy bien. Entonces, jóvenes, me equivoco, no sé de qué estaba hablando acá, porque estamos en esto. Bueno, entonces estamos diciendo, ¿cierto?, que dependiendo del pH en el que se encuentra la célula, pues asimismo el aminoácido va a poder, como ellos tienen diferentes tipos de grupos dentro de su estructura, entonces asimismo ese aminoácido va a tener un carácter ácido o un carácter básico. Y entonces eso va a depender de la naturaleza del aminoácido, o sea, de lo que, cómo sea ese grupo R, de que él está constituido. Entonces dice, la carga neta del aminoácido depende de los valores de pK. Recordemos, en este caso el pK es la inversa de la constante de disociación del ácido, ¿cierto? Pues lo que uno hace, ¿se acuerda que uno hace el pH, que es una tabla? Que no es que el pH es menos logaritmo, ¿se acuerdan? Debería estarles explicando esto porque ustedes ya lo deberían saber. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H más. Y pK, ¿qué sería igual entonces? Menos el logaritmo de la constante, ¿cierto? Muy bien. Entonces, es la misma cosa. Entonces, miren que ese valor de pK, pues está en función de la disociación, ¿cierto? De la constante de disociación. Y la constante de disociación, ¿qué nos determina? La capacidad de una sustancia producir H más cuando está en solución, ¿cierto? Bueno, no, estos jóvenes, bueno, vamos a dejarlo acá. Y ahí ustedes van a estudiar, ¿sí? Porque yo pienso que esto, yo se lo explico más a los otros estudiantes que no han visto el curso de bioquímica, si no, no tiene sentido que ustedes vean un curso de bioquímica antes de ver biomoléculas. Entonces, por favor, revisan sobre esto, ¿sí? En sus tareas, en su trabajo del año pasado, en los libros, ustedes pueden volver a abrir la química de Shine y ahí van a hablarles de pH, pK y qué es cada una de estas cosas. Porque en últimas, lo que nos interesa a nosotros saber aquí es que el pH del medio donde se encuentra el aminoácido va a hacer que este aminoácido tenga diferentes cargas en su molécula o esté en diferentes maneras cuando está en solución. Y esto pues es importantísimo para el funcionamiento, por ejemplo, de las enzimas. Por eso es que uno dice que una enzima fulanita de tal, usted la debe poner al 7, o la debe poner al 5, o la debe poner a 9, o a 10, o a 11, o a 12, o al pH que sea. ¿Por qué? Porque en ese medio en el que está allí, esos grupos que ellos tienen disponibles, sobre todo en los sitios activos, van a estar con un carácter ácido o con un carácter básico. Y si están como no deben estar, en un ambiente que no deben estar, pues cuando el sustrato entre a interaccionar con ese sitio activo, por ejemplo, pues lo va a encontrar ocupado. ¿Sí está claro?
Bueno, dejémoslo hasta aquí y ahí ustedes estudian para yo poder seguir hablando de este punto que está aquí, del punto isoeléctrico de los aminoácidos, de por qué es que tiene eso y la importancia para el funcionamiento de los aminoácidos y el reconocimiento de interacción con otras moléculas. Entonces estudian en su casa, ¿cierto? Sobre esto, sobre pK, pH y entiendan disociación, ¿cierto? Concentración de H+, por qué el H estaría, por qué, por ejemplo, el CO estaría así, el grupo carboxilo estaría así, o por qué el grupo carboxilo estaría así, ¿cierto? Cuando ustedes ya entiendan esto, con relación, que esto lo van a entender cuando estudien pH, entonces yo les paso estos muñequitos que está aquí en la 17 y ustedes lo van a entender facilísimo. Bueno, mis queridos jóvenes, hoy es hasta las 12, ¿cierto? Bueno, niños, entonces nada, nos vemos la semana entrante para continuar con esta historia. Gracias, profe. Profe, Muchas ¿usted gracias. coloca la tarea en Moodle, en Classroom? Me toca subir esta presentación, poner el espacio para que ustedes hagan la tarea y